hermanos, amigos y familia, tengan todos buenas noches y queremos compartir algo de la palabra de Dios. No queríamos dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad? Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, que nunca decayeron sus misericordias. Entonces, aprovechando esa misericordia del Señor para con nosotros, ¿verdad? Queremos compartir una breve pero poderosa, ¿verdad? Una corta pero poderosa palabra de nuestro Dios. Y la palabra de Dios se encuentra en Isaías 56, versículos del 1 al 8. Lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. El extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: y aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea hablando a cada persona, Señor, y también, Padre, primeramente a mi corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta noche queremos hablar Isaías 56, que es salvación para los gentiles, salvación para todos, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que Dios hace excepción de personas, pero en el tema de la salvación, San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación es para todos, el requisito es creer, el requisito es la fe, pero sabemos que la fe es un don de Dios, como dice Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todos queremos ser salvos, pero ¿cómo podemos ser salvos? Solamente a través de los méritos de Cristo. La única obra que vale ante los ojos del Padre, de nuestro Dios, es la obra de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros llegamos delante de su presencia, el Señor Jesucristo nos presenta justos, Él nos justifica. Por eso Él pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, pero hubo uno que murió por nosotros, Cristo Jesús, pero también resucitó. Y es por eso que un día estaremos, ¿verdad?, reinando con Él, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. Pero hablando de la salvación de Isaías 56, dice la palabra de Dios: así dijo Jehová. No es palabra de hombre, sino que viene de parte de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice: así dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia. El Señor está demandando, hermanos, a los hombres en todo lugar, como dice su palabra, a que nos arrepintamos, que dejemos de hacer lo malo, y todo lo contrario, que empecemos a hacer lo bueno. Como dice aquí, guardar derecho es hacer lo bueno. Dice: y hacer justicia, lo bueno y lo justo. Es el Señor que demanda esto de nosotros, no es el pastor, ni ninguna denominación, ni ninguna religión. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tú en esta noche? Es de Dios el que nos dice hacer derecho, caminos derechos, hacer lo bueno, hacer caminos justos. Hermano, porque el problema aquí, cuando nosotros desobedecemos a Dios, eso se llama pecado. Y pecado se llama errar al blanco, infringir la ley, traspasar los mandamientos de Dios, ofender a Dios. Entonces, el que está demandando de nosotros que hagamos lo bueno, el que hagamos lo justo, es Dios. Cuando nosotros dejamos de hacerlo, estamos ofendiendo a Dios, y el pecado nos separa de Dios. Yo no puedo decir que Dios está conmigo si yo estoy viviendo una vida de pecado. Entonces es importante que a la luz de la palabra examinemos nuestra vida. Si nosotros estamos desobedeciendo la palabra, hermanos, estamos desobedeciendo a Dios, y el pecado nos va a separar del Señor. No tendremos una relación.
Pero por eso el Señor manda a nosotros, dice, hacer justicia, hacer lo bueno, hacer lo justo, dice, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. El Señor quiere que manifestar su poder para salvarte, pero también tiene que haber un arrepentimiento antes. Y el ejemplo lo tenemos en Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que Él vino a preparar el camino a Cristo. Pero antes de que viniera Cristo, Él estaba predicando la verdad. ¿Y qué hablaba? Que la gente se arrepintiese. Así que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer llamado del reino de los cielos, hermano, es arrepentirse. Por eso es el tema del evangelio, el arrepentimiento, la salvación, pero tiene que haber un arrepentimiento antes. No importa quién seas tú o lo que hayas hecho, cómo te encuentras en este momento. Lo que el Señor quiere es que tú te salves. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Arrepentirte. Aquí dice la palabra de Dios, hacer lo bueno. Dice, porque cercana está mi salvación. Porque el Señor está a la puerta, porque el Señor está cerca. Una oración de un arrepentido. ¿Cuál es la oración de una persona que está en pecado? No es bendíceme, no es lléname, no es Señor, haz venganza de mis enemigos, es perdóname. Una persona que está en pecado, una persona que está alejada de Dios por su manera de vivir, que hace lo malo, ¿verdad? Que hace pecado, que fornica, que adultera, que miente, que el chisme, que la envidia, el celo, el orgullo, la fornicación, todo tipo, lascivia, malos pensamientos, lujuria y homosexualismo, todo tipo de pecado, el orgullo, la cobardía, la idolatría, todo eso nos separa de Dios. Por eso el Señor aquí dice la palabra, cercana está mi salvación, pero hay que hacer lo bueno. Y para hacer lo bueno hay que dejar de hacer lo malo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Examínate, ¿cómo estás viviendo delante de los ojos de Dios? La gente puede decir lo mejor de ti. Hay cosas y personas que para la gente es sublime, pero para Dios es abominación. Asimismo hay cosas y hay personas, hermano, que para la gente es abominación, pero para Dios es sublime. Y lo importante aquí, el que nos va a juzgar es Dios. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu vida delante de Dios? No delante de la gente. La gente no nos va a salvar, el único que salva. San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Primera, hermanos, de Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente que Cristo te puede salvar. Y dice la palabra del Señor, dice, cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. He aquí el poder de Dios para salvar tu vida. Él está dispuesto, Él quiere salvarte, pero Él demanda algo antes de, que es el arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba que se arrepintiera la gente. Cuando Él miraba que la gente venía al bautismo sin arrepentirse, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice, allá el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Por tanto, dice, es necesario que se arrepientan. Juan el Bautista les hablaba claramente. No penséis que por tener una religión, el Señor dijo mismo en Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No podemos aparentar una cosa, pero Dios mira el corazón. Y es por eso es importante. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? El Señor quiere salvarte, verdaderamente. Pero es necesario que haya un arrepentimiento. Para hablar de salvación, tendré que hablar de arrepentimiento siempre. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, dice, si no os arrepentíos, todos pereceréis igualmente, dice en el Evangelio de Lucas. Si no os arrepentíos, todos pereceréis igualmente. Aquí está llamando a los pastores a que nos arrepintamos. A los líderes, profetas, maestros, a todos los líderes religiosos, tienes que arrepentirte. No te va a salvar el ministerio, no te va a salvar el título, te va a salvar Cristo y una vida de arrepentimiento continuo. Dice, está cercana mi salvación, pero ¿cómo estamos delante del Señor? Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, no que lo predica. Yo estoy predicando, eso es una cosa. Y el Señor dice, bienaventurado el hombre que hace esto, que aplica la palabra de Dios. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso, la persona que aplica la palabra de Dios a su vida. Y el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hacer el bien, el hacer lo justo. Y Dios nos está viendo. Dice la palabra del Señor, dice, y el hombre, el hijo de hombre que lo abraza, que lo hace parte de su vida, que lo recibe en su corazón. Dice que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer, dice, todo mal.
que guarda el día de reposo. En aquel tiempo, ¿verdad?, de Isaías, se le estaba hablando a los judíos, pero ellos, su día de servicio, su día, hermanos, de reposo, era para santificar al Señor, era el sábado, ellos no tomaban el sábado, no hacían nada. Y aquí la palabra de Dios dice que guardan el día de reposo para no profanarlo, y dice la palabra del Señor, dice, y dejan, dice, que guarda su mano de hacer todo mal. Hermanos, porque el hecho que nosotros vengamos a la iglesia el día de reposo, un día a la semana vengamos al templo, no importa la religión que sea, pero no te guardas de hacer el mal, tú eres un hipócrita y yo soy un hipócrita si yo lo hago. Se trata de guardarse para el Señor. Porque si nosotros guardamos el día de reposo, si nosotros no fallamos el domingo a la iglesia, pero fallamos a Dios durante toda la semana, ¿no sería eso, hermanos, religiosidad, pero sin una relación con el Señor? No hay una evidencia. Cuando el Señor nos salva del pecado. El pecado, hermanos, dice la palabra de Dios que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquel que peca es el diablo desde el principio. Es importante que usted venga a la iglesia, gloria a Dios, pero también es más importante, hermano, que usted guarde los mandamientos del Señor, porque si no, hermano, sería un hipócrita. Venir a la iglesia, poner una cara y salir y poner otra. Eso es hipocresía. Dice la palabra del Señor, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. El extranjero, porque en aquel tiempo los judíos, como el pueblo escogido por Dios, porque ahí el Señor estableció su nombre con los israelitas, el extranjero decía, bueno, yo no soy parte de su pueblo, pero aquí dice la Escritura, el extranjero que sigue a Jehová. No importa que tú seas judío, que tú seas extranjero, que tú seas lo que sea, que tú seas cristiano, que tú seas de cualquier denominación. Aquí lo que importa, hermanos, dice Mateo 7:21, perdón, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me diga, sino es el que hace la voluntad de mi Padre. Dice la Escritura, dice, ni me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Perdón. Bien, siempre hay obstáculos para predicar la palabra de Dios, pero el Señor siempre nos da la victoria. Amén. Gracias. Perdón, hermanos. Dice aquí la Escritura, dice el eunuco, no diga, he aquí soy árbol seco. Un eunuco es una persona, se les conocía como un oficial o también como una persona castrada, que no podía tener hijos. Y dice el Señor, no diga el eunuco, no puedo tener hijos. No diga el extranjero, el Señor me apartará de su pueblo. No diga eso, porque aquel que sigue a Jehová, aquel que le teme, el Señor le dará un lugar en su casa, un nombre como el de hijos e hijas. Dice la palabra del Señor, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Lo que el Señor quiere en esta noche, hermano, que tú que me escuchas, que muchas veces por acciones, muchas veces por lo que la gente piensa y dice de nosotros, porque a veces le fallamos al Señor y el hombre no olvida, el hombre es cruel, pero Dios perdona y Dios olvida. Aquí dice la palabra de Dios, no diga el extranjero, no digas tú que no eres parte, no dejes que el enemigo te acuse y diga que ya no eres hijo de Dios. No digas que el enemigo, no dejes que te diga y que tú le creas que tú ya no eres hijo de Dios, que tú ya no tienes parte en este asunto. El Señor dice aquí en su palabra, no diga el eunuco que me sigue, que me sirve, que guarda el día de reposo y abraza mi pacto. No diga eso, porque verdaderamente no es así.
El Señor no hace excepción de personas. No necesitas ser judío para ser salvo. Necesitas ser hijo de Dios. Y solamente el Señor lo puede hacer. Aquí dice la palabra de Dios: a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Hermanos, el Señor promete y va a preparar un lugar para nosotros. Dice su palabra que Él, aquel que le ame, aquel que le sirve, aquel que le adora, el Señor dice: yo lo voy a recrear en mi casa, porque mi casa, casa de oración será llamada. Y en esta noche, el Señor quiere que tú estés en su casa. El Señor quiere llevarte a la gloria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer su palabra, abrazar su palabra, amarle al Señor, servirle con fidelidad, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Todo el mundo puede ser salvo, sí, pero necesita que haber un arrepentimiento. La evidencia de un arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de carácter, y eso solamente el Señor lo puede hacer. Por eso en esta noche yo te invito a que oremos y que le pidamos al Señor que Él quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón que le adore, un corazón que le sirva y un corazón que le ame. Solo Cristo lo puede hacer. La religión no lo puede hacer, la iglesia no lo puede hacer, el pastor no lo puede hacer, pero Jesucristo lo puede hacer. En esta noche vamos a orar. Si tú tienes alguna petición, la puedes poner ahí en el video y puedes poner tu petición, estaremos orando por ella, ¿verdad? Y en esta noche vamos a orar al Señor. Si tú le has fallado al Señor, le puedes pedir perdón, y un corazón contrito y humillado el Señor no lo va a despreciar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche he predicado tu palabra. Hemos hablado, Señor, que la salvación es para todos. Que no diga el huérfano, no diga el extranjero, no diga el eunuco, que el Señor nos dejará fuera, porque no dejará fuera a nadie que obedece la palabra. No dejará a nadie afuera que le crea al Señor, que abraza su pacto, que se guarda para el Señor. No dejará a nadie afuera, porque el Señor sabe lo que son suyos. Los suyos son aquellos que obedecen la palabra de Dios. Señor, permítelos obedecerte, a no negarte. Ayúdalos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están viendo el video. Restaura, Señor, las vidas. Que nos volvamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Levanta al caído, Señor. Levanta, Señor, aquel que está estancado. Fortalece al débil, Padre, en esta hora. Aquel que se había descarriado, Señor, vuélvelo a redir. Tú que eres el pastor de las ovejas. Padre, gracias, Señor, por venir a buscarnos. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos, por justificarnos. Gracias, Señor, por santificarnos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Guárdanos, líbranos del mal, Padre. En esta hora bendice tu pueblo. Si alguna palabra, Señor, ha llegado a los corazones, seguro, Padre, estará surtiendo poder y fruto, recompensa para salvación, Señor. Porque cercana está la salvación para manifestarse. Deja de hacer lo malo y empecemos a hacer lo bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. En esta noche Dios les bendiga. Y bueno, yo sé que es un corto tiempo. Les pido también una disculpa, ¿verdad? Porque tiene tiempo que tengo que descansar la garganta, pero no hemos podido. Pero la gloria para el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 156, todo lo que respire alabe a Jehová, y mientras que respiremos, tenemos que alabar al Señor. De una manera u otra, hay que entregarnos al Señor completamente. Y bueno, para descansar, un día estaremos con el Señor y podemos descansar para siempre. Aquí en la tierra podemos descansar en Dios,
pero lo importante es que el tiempo va pasando y uno se va haciendo viejo, pero lo importante es que la vida, cuando se está gastando en el Señor, se está invirtiendo, y cuando no se está gastando en el Señor, se está malgastando. En esta noche Dios te bendiga. Cualquier petición la puedes poner ahí en el enlace. Dios te bendiga.